Sean bienvenidos, esta es la sustentación del paso 3 para el curso de computación gráfica. Mi nombre es Sebastián Elías Guarín Palacio y pues procederé a explicar brevemente el código compuesto para realizar los ejercicios que pide el mismo paso. Bueno, este paso pedía realizar ciertas ilustraciones. Entonces empezamos con la bruja, que el énfasis es el uso de las líneas como tal. Y bueno, antes definimos las propiedades estándares del pincel, que básicamente son el grosor. Y con base a eso, pues vamos a ir, o se va a ir trabajando, o se trabajó, mejor dicho, lo requerido. Primero se realiza el coloreado de fondo. Se van definiendo colores de manera o en escala de RGB en este caso. Y bueno, aquí dice que es para el palo de la escoba, se llena una recta. El método fill red toma como parámetros el punto en X, un punto en Y, ancho y alto. Ya para ciertas cosas sí se tuvieron que utilizar polígonos para darle la forma requerida. Entre esos, la piel de la bruja, tanto rostro, manos y piernas. Se realizaron pues las matrices estos vectores, mejor dicho, y con ellos se puede utilizar el método fill polygon para pues plasmarlos como tal, como se realiza aquí, tanto para el rostro, las manos y las piernas. Este número de aquí indica el número de vértices a utilizar y eso depende directamente de cuántos puntos, tanto en X como en Y, tiene cada par de, del polígono. Lo mismo pasó con el vestido, se utilizaron cierta cantidad de puntos para formar polígonos, se coloreaba. Y bueno, para no extender mucho, el énfasis ahora es el uso de las líneas como tal, que en ciertas ocasiones pues se, se optó por simplemente realizar el contorneado utilizando polígonos para facilitar un poco más el proceso y que no, bueno, no se utilizarán mucho las instancias de líneas. Desde aquí empieza pues la creación de líneas o polígonos en su defecto, más que todo para las zonas pues, que se colorearon anteriormente utilizando polígonos pudo haber sido utilizado. Aquí entonces dice que esto fue para la correa del sombrero, botas, cabello y pupilas. Y bueno, pasando ya pues, más adelante aquí sí se utilizan líneas como tal, utilizando el método drawLine, que básicamente toma parámetros de el primer par de valores en X y Y y el segundo par de valores en X y Y. Se utiliza directamente este método para no estar instanciando muchas líneas. Y bueno, conforme el código avanza, sirven para hacer delineados en la villa, parte superior del sombrero, contornos del rostro, los ojos sí se utilizaron acá polígonos como tal, pero cosas como la nariz, boca, brazos, tronco, piernas, la escoba como tal, la luna también, sí se utilizaron directamente líneas para darle la forma. Si se hace la ejecución, tenemos este resultado, que este sería la bruja como tal. Pasando al segundo, sería la ilustración de la abeja, una abeja. Se hace lo mismo, se definen las propiedades del pincel. Aquí el énfasis son las curvas y se utiliza primordialmente
la clase Arc 2D, que nos permite hacer arcos o curvas, teniendo los parámetros de X, Y, ancho y alto, ángulo de inicio y ángulo final. Entonces, pues básicamente se van a utilizar curvas tanto en coloreado como en delineado. De esta manera se asigna también que la curva va a ser de tipo chord. Eso quiere decirle que la curva al momento de realizarse, además se va a unir los dos puntos finales, o el punto de inicio y el punto final va a estar unido por una línea. Y esto permite poder colorear de manera más eficiente. También aquí se hace directamente los contornos, tanto el coloreado como el contorno se hace enseguida. Y para el contorno solo se utiliza el valor de arc 2D open. Eso quiere decirle que la curva va a estar totalmente abierta, por así decirlo. No tiene nada que una los dos puntos, el punto inicial y el punto final. Las alas, sus respectivos contornos, el cuerpo, se repite el proceso, core, al momento de realizar las franjas, las divisiones del cuerpo. Ah, ciertos detalles también para colorear se utilizaron. Ya al momento de hacer la sonrisa se utiliza el valor open y los contornos como se explicó. Están los ojos. ah, bueno, para la pupila se utilizó la clase elipse como tal. Valores en X, Y, ancho y alto. Sí, ancho y alto. Y bueno, también se tuvo que realizar un lápiz en ese mismo dibujo. Entonces, aquí sí se tuvo que invocar en ciertas ocasiones hacer polígonos. Se optó por hacer polígonos como por ejemplo la punta del lápiz. A veces se utilizó líneas incluso. Por aquí debe estar. Sí, aquí está un fill red. Una recta, una línea. Pero de lo contrario, pues si se tocó utilizar polígonos, se utilizaron. Se siguió utilizando arcos. Y bueno, para las letras que estaban dentro del dibujo del lápiz también. Si se tuvo que utilizar una elipse, se utilizó un arco también, o líneas en su defecto, dejando como resultado la abeja de aquí. Fíjense, todo es curvas. Si se tuvieron que hacer elipses, se hicieron, o círculos. Líneas también se utilizaron. Y bueno, este es el resultado. Por último, quedaría el dibujo de un oso utilizando polígonos directamente como tal. Ese fue el énfasis de esta ilustración. Se realizaron las propiedades estándares del pincel, así como el color. Solo se va a utilizar un solo color en esto. Y como el énfasis es polígonos, pues simplemente se trabaja con ellos, creando la contención de los puntos en X y en Y, utilizando vectores. Se utiliza la clase fill polygon o draw polygon en su defecto. También se utilizaron en ciertas ocasiones líneas, no muchas, la verdad, pero el dibujo también lo requería. Pero el énfasis es polígonos, el par en X o la cantidad de puntos en X, en y el método fill polygon o draw polygon en su defecto. Se separó, bueno, por los ojos, las orejas, los perfiles, la nariz, mejillas, boca, mandíbula inferior y bueno, coronilla también, dejando como resultado este oso de aquí. Entonces, eso fue lo realizado por mi parte para este paso.